Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas y a este primer vídeo de los que vamos a dedicar a aprender a resolver ecuaciones logarítmicas. Lo primero es responder a la pregunta de ¿qué es una ecuación logarítmica? Bueno, pues una ecuación logarítmica es una ecuación en la que la incógnita, es decir, la x normalmente, aparece formando parte de un logaritmo. Este sería un ejemplo de ecuación logarítmica. Si os fijáis, la x, la incógnita, está formando parte de los argumentos de los logaritmos. Bueno, pues este tipo de ecuación en la que tenemos más de un logaritmo y la x está en los argumentos de dichos logaritmos son las que vamos a aprender a resolver en estos vídeos que vamos a ver sobre ecuaciones logarítmicas. Este otro tipo de ecuaciones logarítmicas en las que estando la x en el argumento del logaritmo solamente hay un logaritmo, o bien estas otras en las que la x está formando parte de la base del logaritmo, ya las estuvimos viendo en un vídeo sobre logaritmos en el canal. Os dejo el enlace en la parte superior derecha por si queréis verlo y recordar cómo se resolvían. Se resolvían aplicando la definición de logaritmo. ¿Cómo vamos a resolver este tipo de ecuaciones logarítmicas en las que tenemos más de un logaritmo? Empezaremos utilizando las propiedades de los logaritmos y lo vamos a hacer en sentido contrario a como las vimos en su momento. ¿Y para qué? Bueno, pues para conseguir tener una ecuación en la que solo haya un logaritmo a cada lado de dicha ecuación y por supuesto logaritmos que tengan la misma base. ¿Para qué queremos hacer esto? Pues es muy sencillo. Aprovechando la propiedad de unicidad de los logaritmos, que lo que nos viene a decir es que el logaritmo de un número es único, bueno, pues si tenemos una igualdad de logaritmos con la misma base, podemos quitar esos logaritmos y quedarnos solamente con los argumentos de los logaritmos. De esa manera tendremos una ecuación polinómica que tendremos que resolver. Y ya por último, simplemente lo que tendremos que hacer es, cuando tengamos las soluciones, comprobar que dichas soluciones no hagan negativos o nulos los argumentos de los logaritmos. Bueno, pues vamos a resolver el primer ejercicio de los dos que vamos a ver en este primer vídeo de ecuaciones logarítmicas. Si os fijáis, tenemos a la izquierda del igual el logaritmo de x. Esa parte, perfecto, porque ya hemos dicho que queríamos tener solamente un logaritmo a cada lado de la igualdad. Y a la derecha tenemos 2 por el logaritmo de x menos 2. En principio hay un único logaritmo, pero tenemos un 2 delante multiplicando. Y nosotros no queremos tener nada delante multiplicando al logaritmo, ni nada que esté sumando o restando fuera del logaritmo. Por lo tanto, aquí lo que nos molesta es ese 2 que está multiplicando al logaritmo. Tenemos que conseguir quitarlo de ahí. Entonces, para eso tenemos que utilizar las propiedades de los logaritmos. ¿Qué propiedad podemos utilizar? Bueno, pues la propiedad del logaritmo de una potencia, que decía, vista en sentido contrario, que si tenemos un número multiplicando a un logaritmo, lo que podemos hacer es pasar ese número como exponente del argumento del logaritmo. Vais a ver que es muy sencillo. Fijaros, tenemos el logaritmo de x igual a, y ahora ese 2 que está multiplicando al logaritmo lo vamos a pasar como exponente del argumento y nos queda entonces el logaritmo de x menos 2, todo ello al cuadrado. Fijaros que ahora el 2 está como exponente y ojo, dentro del argumento del logaritmo. Bueno, pues ya teníamos lo que queríamos. Un logaritmo a un lado y otro logaritmo al otro lado. Y los dos con la misma base. Aquí la base de este logaritmo es 10. Pero ya sabéis que los logaritmos de base 10, logaritmos decimales, no se escribe la base. Bueno, pues lo que podemos hacer ahora es quitar los logaritmos y quedarnos solamente con los argumentos de esos logaritmos. Es decir, nos quedaría x igual a x menos 2 al cuadrado. Y nos ha quedado una ecuación polinómica que ahora tendremos que resolver. Para ver qué tipo de ecuación es, vamos a hacer operaciones. Fijaros, a la izquierda tenemos x igual y ahora a la derecha tenemos x menos 2, todo ello elevado al cuadrado. Vale, pues hay que tener muchísimo cuidado aquí, porque si os fijáis, aquí lo que hay es una diferencia de términos al cuadrado. Y eso era una de las identidades notables que vimos en su momento. Fijaros que nos salen bastante. Si habéis visto los vídeos de las ecuaciones irracionales, nos salían también identidades notables a la hora de resolver dichas ecuaciones. Entonces, esto hay que hacerlo bien. Si recordáis, la diferencia al cuadrado era el cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Mucho cuidado, ¿vale? Como lleguéis aquí y digáis que el x menos 2 al cuadrado es x al cuadrado menos 4 o x al cuadrado más 4, ya lo tenéis mal.
No se os puede olvidar el término del doble del primero por el segundo, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo con la nuestra. La nuestra es x menos 2 al cuadrado. Entonces eso sería igual a el cuadrado del primer término, es decir, x al cuadrado, menos 2 por el primer término, que es x, y por el segundo término, que es 2. Cuidado con esto, ¿vale? La b es solamente el 2, sin el signo menos que tiene delante. Y ahora más b cuadrado, que es el último término, al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado. Bueno, y hacemos operaciones para simplificar. Tenemos x al cuadrado y ahora menos 2 por x por 2. Sería menos 2 por 2 es menos 4 y por x pues menos 4x. Y ya por último, más 2 al cuadrado es 4. Pues nos queda más 4. Así es que el x menos 2 al cuadrado lo hemos hecho y nos ha quedado x cuadrado menos 4x más 4. Como podéis ver, nos ha quedado una ecuación de segundo grado, porque tenemos ahí ese x al cuadrado que no se simplifica con nada. Así es que vamos a pasar todos los términos a la izquierda para ver si nos queda una ecuación completa o incompleta. Entonces lo vamos a hacer en orden, es decir, de mayor a menor grado. Vamos a empezar con los términos con x al cuadrado. Tenemos ese x al cuadrado, lo vamos a pasar a la izquierda, entonces le cambiamos el signo. Pasaría como menos x al cuadrado. Ahora vamos con los términos que tienen x. Entonces tenemos a la izquierda esa x de ahí, como no lo vamos a cambiar del lado de la ecuación, lo dejamos como está, más x. Y a la derecha tenemos menos 4x, que para pasarlo a la izquierda le cambiamos el signo y pasa como más 4x. Y ya por último, como no hay más términos con x, nos vamos con los términos independientes, los que no tienen x. Y tenemos ese más 4 de la derecha, que para pasarlo a la izquierda le cambiamos el signo y pasa como menos 4. Como ya hemos pasado todos los términos a la izquierda, nos queda igual a 0. Y ahora vamos a simplificar términos. Vamos a sumar los términos que sean semejantes. Tenemos menos x cuadrado, lo ponemos porque es el único que hay. Y ahora términos con x, más x y más 4x. Eso es más 5x. Y por último tenemos el menos 4, lo ponemos igual a 0. Bueno, pues fijaros que nos ha quedado una ecuación de segundo grado que es completa. Es decir, no le falta ninguno de los términos. Tiene el término con x cuadrado, el término con x y el término independiente. Y las ecuaciones de segundo grado completas vimos que las podíamos resolver con la fórmula general que era esta. X igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a, donde a, b y c eran los coeficientes de x cuadrado, x y el término independiente respectivamente. En nuestra ecuación, si os fijáis, el coeficiente que tiene el término de x al cuadrado sería menos 1, luego la a es menos 1. La b, que es el coeficiente del término con x, sería 5. Y la c, que es el término independiente, es menos 4. Y lo único que hay que hacer es sustituir estos valores en la fórmula general. Entonces esto sería igual a menos b, como la b es 5, nos quedaría menos 5, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 1, lo ponemos entre paréntesis, ¿vale? Siempre que sustituimos un coeficiente por un valor negativo, lo ponemos entre paréntesis. Y ahora por la c, que en este caso es menos 4, también negativo, entre paréntesis. Y en el denominador tenemos 2 por a, que es menos 1, también entre paréntesis. Y vamos a seguir haciendo operaciones. En el numerador tenemos menos 5 más menos la raíz de... Bueno, vamos a hacer las operaciones que están dentro de esa raíz. Tenemos 5 al cuadrado, que es 25. Y luego por otro lado, fijaros, tenemos menos 4 por menos 1, que eso sería 4. Y por menos 4 sería menos 16. Luego nos quedaría 25 menos 16. Y eso es 9. Lo he hecho ya directamente. Si queréis vosotros, cuando lo hagáis, pues vais haciendo las operaciones paso a paso. O otra opción que tenéis es meterlo todo en la calculadora y ya está. Y en el denominador, 2 por menos 1. Eso nos queda 2 por menos 1 más por menos menos, 2 por 1 menos 2. Seguimos. En el numerador tenemos menos 5 más menos la raíz cuadrada de 9, que es 3, y en el denominador menos 2. Bueno, fijaros que tenemos un más menos, eso es porque vamos a obtener dos soluciones, una considerando el más y otra considerando el menos. Si consideramos el más, pues nos quedaría x igual a menos 5 más 3 partido por menos 2. Hacemos las operaciones del numerador, menos 5 más 3, eso es menos 2, partido por menos 2. Y es una división exacta de numerador entre denominador. Menos 2 entre menos 2 es igual a 1. Vale, ya tenemos la primera de las posibles soluciones de nuestra ecuación. Vamos con la segunda. Consideramos el menos y nos queda x igual a menos 5 menos 3 partido por menos 2.
igual, el numerador menos 5 menos 3 es menos 8, partido por menos 2. Y ahora menos 8 entre menos 2, menos entre menos más, 8 entre 2, 4, nos queda igual a 4. Y esta es la segunda posible solución. Fijaros que nosotros teníamos primero una ecuación logarítmica que conseguimos tener un logaritmo solamente a cada lado. Los hemos quitado, nos ha quedado una ecuación polinómica, la hemos resuelto y hemos obtenido estas dos soluciones de aquí, x igual a 1 y x igual a 4. Bueno, pues lo único que nos queda era lo que habíamos dicho, comprobar que las soluciones que hemos obtenido no dan argumentos nulos o negativos en nuestros logaritmos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no existen los logaritmos de números negativos o de 0. Vale, entonces vamos a coger cada uno de estos valores y vamos a ir comprobando. Fijaros, si cogemos el x igual a 1, tenemos que irnos a los logaritmos donde hay x en los argumentos. Nos vamos al primero, el logaritmo de x. Si sustituimos la x por 1, nos quedaría el logaritmo de 1. Eso es el logaritmo de un número positivo, no hay ningún problema, ¿vale? Ese logaritmo sí existe. Y si nos vamos al otro logaritmo, el logaritmo de x menos 2, sustituimos la x por 1 y nos quedaría 1 menos 2, que es menos 1. Nos queda el logaritmo de menos 1. ¿Qué pasa? Pues que nos ha quedado el logaritmo de un número negativo y ese logaritmo no existe. Por lo tanto, como ese logaritmo no existe, x igual a 1 no es solución de la ecuación logarítmica. Era solución de la ecuación polinómica que habíamos obtenido, pero no es solución de nuestra ecuación logarítmica. Vamos con la otra solución, con la de x igual a 4. Sustituimos en el primer logaritmo, el logaritmo de x. Si sustituimos la x por 4, nos queda el logaritmo de 4. Es un logaritmo de número positivo, perfecto, existe. Y ahora nos vamos al otro logaritmo, el logaritmo de x menos 2. Sustituimos la x por 4, nos queda 4 menos 2, 2. Luego nos queda el logaritmo de 2. Es un logaritmo de un número positivo, luego también existe, y como no hace x igual a 4 ningún argumento negativo o nulo, entonces x igual a 4 sí es solución de la ecuación logarítmica. Y de hecho es la única solución que tiene nuestra ecuación logarítmica, x igual a 4. Vamos con el segundo ejercicio. Fijaros, en esta ocasión tenemos a la izquierda una suma de logaritmos y a la derecha de la igualdad un único logaritmo, que esa parte estupenda porque solamente queremos tener un logaritmo. Pero a la izquierda tenemos dos que se están sumando. Así es que tenemos que utilizar alguna de las propiedades de los logaritmos para intentar tener solamente un logaritmo. ¿Qué propiedad vamos a utilizar? Pues aquella que vimos que decía que la suma de logaritmos era igual al logaritmo del producto de los argumentos. Fijaros que es muy fácil. Nosotros tenemos el logaritmo de x más el logaritmo de x más 1. Bueno, pues esa suma de logaritmos la vamos a transformar en un único logaritmo del producto de los argumentos, es decir, de x por x más 1. Vale, pues utilizando esta propiedad ya tenemos solamente un logaritmo en la parte de la izquierda y la parte de la derecha lo que teníamos, el logaritmo de 6. Así es que ya lo tenemos, una ecuación con un logaritmo a cada lado. Los dos logaritmos son con la misma base, así es que los podemos quitar y nos quedamos solamente con los argumentos. Así es que la ecuación que nos queda es x por x más 1 es igual a 6. Y esto pues es una ecuación polinómica que tenemos que resolver. Para hacerlo, bueno, vamos a hacer primero operaciones. Fijaros que tenemos x multiplicando a x más 1. Hay que multiplicar esa x por cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. X por x es x al cuadrado y x por más 1 es más x. Y luego tenemos igual a 6. Ahora lo que vamos a hacer es pasar todos los términos a la izquierda, porque si os fijáis es una ecuación de segundo grado. Tenemos entonces x cuadrado más x y ahora el 6 que está a la derecha lo pasamos a la izquierda como menos 6 y nos queda ya igual a 0. Bueno, pues es una ecuación de segundo grado completa, como la del ejercicio anterior, ¿vale? Entonces hemos visto ya que utilizamos la fórmula general. Vamos a ver qué es a, b y c. A era el coeficiente del término con x cuadrado. En este caso nuestra a sería 1. B, que es el coeficiente del término con x, en este caso también es 1. Y c, que es el término independiente, pues en nuestra ecuación es menos 6. Lo sustituimos. Entonces tenemos menos b, como b es 1, nos queda menos 1. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 6. Ya sabéis, entre paréntesis, porque es un coeficiente negativo. En el denominador, 2 por a, que es 1. Seguimos haciendo operaciones. Tenemos
En el numerador, menos 1 más menos la raíz de... Vale, vamos a hacer estas operaciones. Fijaros que tenemos 1 al cuadrado y luego por otro lado tenemos menos 4 por 1, que es menos 4. Y por menos 6 sería menos por menos más. 4 por 6, 24. Nos quedaría 1 más 24, que eso es 25. Y en el denominador, 2 por 1, que es 2. Vale, igual. Vamos a seguir haciendo operaciones. Tenemos en el numerador menos 1 más menos la raíz cuadrada de 25, que es 5. Y en el denominador, pues partido por 2. Y ahora, como tenemos ahí el más menos, ya sabéis, vamos a sacar una solución con el más y otra con el menos. Si consideramos el más, pues nos quedaría x igual a menos 1 más 5 partido por 2. Hacemos las operaciones del numerador, menos 1 más 5 es 4, partido por 2, nos queda 4 entre 2, 2. Vale, x igual a 2 es la primera posible solución de la ecuación logarítmica. Es solución de la ecuación de segundo grado, pero tendremos que comprobar después si lo es de la ecuación logarítmica. Y vamos con la otra, lo hacemos ahora considerando el menos. Nos quedaría x igual a menos 1 menos 5 partido por 2. En el numerador, menos 1 menos 5 es menos 6. Y luego partido por 2. Y ahora, menos 6 entre 2 es igual a menos 3. Vale, pues esta es la otra posible solución. Y ya solo nos queda comprobar que estas dos soluciones que hemos obtenido no den argumentos nulos o negativos en nuestros logaritmos. Vamos con la primera, con la de x igual a 2. Y nos fijamos en el primero de los logaritmos en los que aparece la x, el logaritmo de x. Si sustituimos la x por 2, nos quedaría el logaritmo de 2. Ese logaritmo es de un número positivo, luego no hay problema, existe el logaritmo. Nos vamos con el otro logaritmo que tiene x, que es el logaritmo de x más 1. Sustituimos la x por 2, nos quedaría 2 más 1, que es 3, luego el logaritmo de 3. También es positivo el argumento del logaritmo, existe, pues no hay problema. Luego ya el otro logaritmo que hay, fijaros que es el logaritmo de 6. Ese existe sí o sí, ¿vale? Es el logaritmo número positivo. No afecta para nada la solución que hayamos obtenido. Así es que, como ninguno de los argumentos es nulo o negativo, x igual a 2 sí es solución de la ecuación logarítmica. Vamos a ver la otra, la de x igual a menos 3. Bueno, pues cogemos el primero del logaritmo, el logaritmo de x, sustituimos la x por menos 3 y nos queda el logaritmo de menos 3. Pues fijaros que es el logaritmo de un número negativo y ese logaritmo no existe. Ya no hace falta ni que sigamos comprobando. Directamente, al no existir ese logaritmo, x igual a menos 3 no es solución de nuestra ecuación logarítmica. Así es que, resumiendo, la única solución que tiene esta ecuación logarítmica es x igual a 2. Bueno, pues ya hemos terminado con este primer vídeo sobre ecuaciones logarítmicas. Os invito a que os veáis los siguientes porque en los ejercicios que vayamos haciendo vamos a ir introduciendo alguna cosita nueva, ¿vale? Algún caso diferente para que así sepáis hacer cualquier ecuación logarítmica que os pueda parecer. Si tenéis alguna duda la podéis dejar en comentarios. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.